¿Qué tal? Y bienvenidos a la lección número 3 de Adobe Photoshop desde cero. Yo soy Iván Sánchez y el día de hoy, por fin, vamos a adentrarnos un poco más al software y a las funciones que nos van a permitir editar y retocar nuestras imágenes o fotografías digitales. En esta lección vamos a ver lo que son las capas, cómo crearlas, cómo eliminarlas, qué tipos de capas tenemos, cómo moverlas, cómo agruparlas, cómo desagruparlas, etcétera, etcétera. Así que sin más, vamos allá. Muy bien, ya nos encontramos en Photoshop y esto es lo que vamos a trabajar. Esta imagen con todas sus capas ustedes la van a encontrar en el link que voy a dejar en la descripción para que puedan practicar lo que vamos a ver en esta lección. Empecemos por qué son las capas. Bueno, cuando nosotros abrimos por primera vez una imagen, generalmente nos va a crear una capa de fondo. Las capas de fondo se caracterizan porque vienen con este candado, que significa que nosotros no las vamos a poder mover, tampoco las vamos a poder manipular ni cambiar su brillo, tono, intensidad, nada. Sería como nuestro lienzo o fondo en el cual nosotros vamos a trabajar y no puede ser modificable a menos que nosotros decidamos convertirla en una capa normal, por lo cual daremos clic izquierdo en este candadito y se transforma en una capa como todas las demás, la cual podemos mover y podemos modificar. Es recomendable dejar el candadito para que nosotros no vayamos a modificar nuestro fondo. Si nosotros queremos volver a poner el candado en esta capa de fondo que nosotros acabamos de volver una capa normal, lo único que tenemos que hacer es irnos a esta sección y poner bloquear todo. Y listo, nuevamente es nuestra capa de fondo o lienzo y no es modificable. Muy bien, ya que vimos lo que es una capa de fondo, vamos a ver lo que son las capas normales, empezando por qué pasa con el orden de las capas. Primero entendamos que cada capa que nosotros creemos va a tener este símbolo del ojo ligado a ella en la parte de la izquierda. Esto quiere decir que si yo empiezo a dar clic a las capas, por ejemplo la taza, va a aparecer en mi imagen. Si yo lo quito, va a desaparecer, así que es una forma de estar muy conscientes y ver cuáles son las capas que nosotros estamos visualizando. Yo las voy a ir seleccionando y vamos viendo cómo aparecen todas las imágenes que yo tengo aquí agrupadas. Muy bien, veamos cómo crear y eliminar nuevas capas. Tenemos algunas opciones. Yo me voy a posicionar aquí en mi capa de fondo y me voy a ir a este icono de más que dice crea una nueva capa. Le vamos a dar clic y vemos que arriba de la parte que yo tenía seleccionada se crea mi nueva capa, la cual ahorita no tiene nada, pero bueno, esa es una forma de crear las capas. ¿Cómo las vamos a borrar? Bueno, podemos darle clic a la capa y llevarla al icono del basurero. Tenemos otra forma de crear capas, que es, vamos al menú de capas y nueva capa. Aquí le podemos poner un nombre, le vamos a poner nueva 1 y le vamos a dar clic en OK. Y nuevamente ya tenemos creada nuestra nueva capa. Para borrarla tenemos otro método, selecciono la capa y únicamente con el teclado, con la tecla borrar, borramos esa capa. Otra forma de crear capas es traer nuevos archivos o imágenes a nuestro espacio de trabajo. Para eso vamos a dar clic en archivo, abrir, se nos despliega nuestro menú y por ejemplo vamos a traer esta imagen a nuestro espacio de trabajo, por lo cual yo le voy a dar clic en abrir. El nuevo archivo o imagen que acabo de abrir se me va a abrir en una nueva ventana. Aquí está. Para poder jalar esta nueva imagen a mi espacio de trabajo, lo primero que debo de hacer
es quitar el candado de la capa de fondo para transformarla en una capa normal. Cuando tengo la capa normal, la tomo, la jalo a mi espacio de trabajo y la suelto. Y ahora vemos que se ha creado una nueva capa con el nombre capa 2 con la información que yo tenía en la imagen. Ahora vemos que esta imagen realmente pues no me funciona para la construcción que estoy creando, así que la voy a borrar. Ahora vamos a hablar del orden de las capas, que no es más que la priorización de la visualización de las imágenes que nosotros tenemos aquí. Es el orden en que van a aparecer. Veamos esto como hojas o acetatos que se van encimando una arriba de la otra. Esto quiere decir que la que esté hasta arriba, que en este caso es la capa 1, que vemos que es el huevo, va a ser la que esté por encima de todo lo demás. Vamos a ver esto. Si yo tomo el huevo y lo muevo, nada puede estar por encima del huevo. Lo paso por la canasta, sigue estando por encima, lo paso por arriba de la taza y vemos que el huevo efectivamente siempre está por encima de todo lo demás. Muy bien, vamos a dejar el huevo donde estaba y ahora veamos qué pasa con la taza. Voy a seleccionar mi capa de taza y voy a mover la taza. Como vemos, la taza efectivamente está por arriba del fondo, lo cual es correcto, pero está por abajo del huevo. Así que si yo paso la taza por el huevo, vemos que la taza queda por la parte de atrás. Y esto es correcto, porque de acuerdo al orden que nosotros tenemos, el huevo siempre va a tener prioridad de visualización sobre todo lo demás. Ahora, si nosotros queremos cambiar el orden, por ejemplo, yo quiero que el huevo quede atrás de la taza. Lo único que tengo que hacer es venirme aquí a la parte de capas, tomar la capa del huevo y ponerla por debajo de la taza. Y ahora vemos que efectivamente el huevo está por abajo de la taza. Vamos a regresarlo, por lo cual tomo la capa del huevo y la pongo por encima y nuevamente el huevo está por encima de la taza. Vamos a regresar el material a su lugar. Ahora vamos a ver cómo duplicar capas. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a la parte del huevo. Lo tenemos seleccionado. Ahora, para duplicar la capa, lo único que tenemos que hacer es, dependiendo si estás en Mac o Windows, vamos a pulsar las teclas Control J si estás en Windows o Comando J si estás en Mac. Vamos a hacerlo. Y aparece la capa 1 con la parte copia. Ahora, esto lo vamos a borrar. Vamos a borrarla porque falta algo importante. ¿Cómo vamos a cambiar el nombre de nuestras capas? Para eso vamos a dar doble clic en la parte del nombre de la capa y lo vamos a cambiar a huevo. Muy bien, ya que tengo todas mis capas con el nombre correcto, vamos a duplicar huevo. Nuevamente doy clic en la capa de huevo y Control J si estás en Windows o Comando J si estás en Mac. Ahora vemos que tengo una capa con el nombre huevo copia, por lo cual sabemos que esta es la copia de esta capa. Vamos a ver esto. Voy a mover la copia y como podemos ver ya tengo dos huevos en esta canasta. Así que lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Listo, ahora ya tengo dos huevos en lugar de uno. También podríamos duplicar la taza, pero por el tamaño no va a ser muy conveniente, pero vamos a hacerlo. Le doy Comando J y ya tengo la taza duplicada. Vamos a moverla. Aquí hay algo interesante. Si yo quiero mover la taza como está, vemos que lo que estoy moviendo es otra capa, que es una capa de ajuste. Eso no me interesa. Entonces es importante entender que en la parte de mover tenemos esta casilla de selección automática. Si yo dejo selección automática, vemos que yo me puedo mover entre las capas únicamente dándoles clic. Pero en esta parte tenemos varias capas encimadas, por lo cual
Photoshop únicamente me va a seleccionar la capa que está arriba. No me está seleccionando taza, me está seleccionando la capa de brillo y contraste. Por lo cual, si yo la muevo, sucede esto. Vamos a regresar con Control Z o Comando Z si estás en Mac. Y lo que tengo que hacer es quitar esta selección automática para que yo le pueda decir a Photoshop que lo que quiero mover es la taza. Y ya tengo también dos tazas. Ahora vemos que para esto nos sirve la parte de duplicar las capas. Ahora ya tengo dos huevos y dos tazas. Vamos a eliminar taza copia. Y vamos a dejar por ahora los dos huevos. Como ya comentamos, cuando duplicamos una capa siempre aparecerá la leyenda copia por default. Si a ti no te interesa que Photoshop haga esto, lo único que tenemos que hacer es ir aquí al menú de capas, nos vamos a opciones de panel y aquí podemos quitar la parte de añadir copia a capas y grupos copiados. Si yo lo desactivo, la próxima vez que cree una capa nueva duplicando otra, va a desaparecer la leyenda copia. Vamos a ver esto. Yo nuevamente voy a copiar huevo, así que como estoy en una Mac, comando J. Si tú estás en una Windows, con control J. Listo. Y ahora vemos que desaparece la leyenda de copia, por lo cual es importante tener esto en cuenta. A mí sí me agrada que aparezca la leyenda copia porque entonces sé que realmente esta es la capa duplicada y esta es la original. Así que nuevamente me voy al menú del panel, opciones de panel, y aquí voy a dar nuevamente añadir a capas la parte de copia. Voy a dar OK. Muy bien, voy a eliminar esta nueva capa y dejar la imagen como la tenemos aquí. Ahora que ya aprendimos a crear capas, a mover las capas del lugar y también cómo eliminar las capas, es importante saber cómo organizar nuestras capas. Como vemos, este documento ha estado creciendo, por lo cual ya me interesa saber cómo organizar en grupos o visualmente mis capas. Vamos a ver primero cómo organizarlas visualmente. Para esto tenemos una opción que, yéndome a la parte de la capa, doy clic derecho y aquí me permite agregar un color a esa capa. Por ejemplo, a los huevos voy a agregarle el color amarillo, lo que me permitirá inmediatamente distinguir cuáles son mis capas de los huevos. A la taza le voy a poner un color azul, por lo cual sé que el azul es la taza. Ahora, veamos cómo podemos agrupar nuestras capas. Estas capas de aquí pertenecen a taza. Si yo las quito, vemos cómo modifican la parte de la taza, por lo cual me interesa que estén ligadas. Para hacer esto, yo voy a seleccionar las tres capas que yo tengo aquí. Con eso, con la tecla Shift, voy agregando las capas. Y lo único que tengo que hacer es dar clic aquí a esta carpeta que me va a permitir crear un grupo nuevo. Le voy a dar clic y vemos que ahora ya todas estas capas están dentro de un grupo, el cual voy a nombrar taza. Muy bien, ahora vemos que ya tenemos mucho mejor organizado el espacio de trabajo. Muy bien, puedo darle clic aquí para desplegarlo o quitarlo. También puedo hacer lo mismo con huevo. No me interesa que huevo esté aquí, estas dos capas estén sueltas, por lo cual nuevamente voy a crear un nuevo grupo, pero ahora lo voy a hacer de forma diferente. Veamos otra manera de crear grupos. Voy a ir aquí directamente a crear un nuevo grupo. Ya tengo la carpeta, pero esta carpeta está vacía, por lo cual aquí le voy a poner huevos. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente seleccionar mi capa y arrastrarla a la carpeta. Nuevamente hago lo mismo con esta y listo. Ya tengo organizados aquí la parte de mis capas de los huevos. Y lo único que tengo que hacer es asegurarme que estén correctamente
alineados. Muy bien, ya está. Ahora ya tengo organizada mi parte de capas en grupos, los cuales se van a mover unidos. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos. Si yo selecciono la parte de huevos y me voy a mover, vemos que se seleccionan ambos y los puedo mover en conjunto, ya no individualmente. Vamos a comando Z, y si yo lo abro y selecciono únicamente un huevo, ahora sí. Bueno, voy a quitar aquí selección automática porque me está detectando ambos. Ahora selecciono un solo huevo y lo puedo mover independientemente. Lo voy a regresar, selecciono el otro y nuevamente lo puedo mover independientemente. Si yo nuevamente doy clic en selección automática, vemos que me detecta ambos porque están dentro de un grupo. Así que es importante nuevamente tener esto en cuenta. Muy bien, voy a regresarla, voy a abrir la parte de taza, voy a seleccionarla y ahora vemos que taza se mueve con todo y su sombra. Aquí está, y el filtro que le puse para oscurecerla. Muy bien, la voy a regresar. Nuevamente quito selección automática y puedo mover independientemente las capas. Por ejemplo, voy a quitarle la sombra. La selecciona y ya puedo mover la sombra independiente a las imágenes. Vuelvo aquí a selección automática y ya se mueve nuevamente en conjunto. Veamos ahora algunos tipos de capas. Tenemos capas de píxeles, que son las capas que contienen píxeles de colores o imágenes. Tenemos también las máscaras de capa, que son las capas que nos permiten ocultar o proteger zonas de la imagen que no queremos mostrar o afectar por una capa de ajuste. También tenemos las capas de ajuste. Son las capas que modifican la luminosidad como color, tono, contraste, etc. Vamos a ver en Photoshop cómo podemos crear este tipo de capas. Vamos allá. Muy bien, vamos a empezar por ver qué es una capa de píxeles. Bueno, la capa de píxeles no es más que esta capa que contiene una imagen. También vendría siendo la capa de los huevos, ya que sigue siendo una imagen de píxeles. También la taza, si yo doy clic, la taza es una capa de píxeles. Todo lo que contenga píxeles de colores y forme una imagen será una capa de píxeles. Muy bien, ¿qué es una capa de ajuste? Bueno, trabajar con capas nos permite ser no destructivos. Esto quiere decir que vamos a afectar a nuestras imágenes de forma no destructiva. Vamos a ver un ejemplo de cómo sí ser destructivos. Si yo a esta imagen, que es mi fondo, primero la desbloqueo, generalmente los fondos están con el candado, la desbloqueo, ya puedo trabajar con ella. Así que vamos a imagen, me voy a ajustes y me voy a brillo y contraste. Yo quiero modificar el contraste y ponerle más brillo. Ahí está. Y si yo le doy OK, lo que estoy haciendo es trabajar directamente sobre una capa de píxeles. Lo que estoy haciendo es degradar esos píxeles y cuando yo quiera revertir ese procedimiento, la imagen habrá quedado dañada y va a ser muy difícil regresar a la imagen original. Por lo cual aquí le voy a dar cancelar. ¿Qué sería lo correcto? Bueno, lo correcto sería crear una capa de ajuste. Para esto voy a seleccionar la capa que quiero afectar de píxeles y me voy a ir a este icono que es un círculo con un blanco y un negro, y aquí nuevamente tengo el mismo menú que es cambiar brillo y contraste, niveles, exposición, etc. Me voy nuevamente a brillo y contraste y esto va a crear una nueva capa. Aquí está. Esta nueva capa está afectando a canasta y fondo, ya que está directamente arriba. Las capas de ajuste van a afectar todo lo que tengan abajo, así que en este caso está afectando mi fondo. Muy bien, ahora me voy a dar aquí y puedo empezar a trabajar nuevamente con el brillo y el contraste. Muy bien. Lo que tienen las capas de ajuste es que yo puedo revertir inmediatamente estos ajustes
porque la capa de ajustes se trabaja como un filtro. Quiere decir que no estoy afectando directamente los píxeles, sino que es un filtro que yo estoy poniendo arriba y me permite modificar la iluminación de la imagen. Muy bien, si yo quiero regresar esta imagen a su forma original, únicamente tendría que poner aquí 0 en brillo, 0 en contraste y vuelve a aparecer con las configuraciones originales. Puedo seguir trabajando tantas veces yo quiera con ella, ya que no estoy degradando los píxeles de la imagen. Y si en algún momento yo decido que esta capa ya no me gusta o no la necesito, lo único que tengo que hacer es eliminarla y obtendré nuevamente mi capa original sin esos ajustes y sin degradación alguna. Eso es lo importante de saber utilizar las capas. Ahora, vamos a ver la parte de máscaras de capa. ¿Qué es una máscara de capa? Una máscara de capa, como ya comentamos, imaginemos que vamos a pintar una pared y tenemos que proteger los conectores que tiene la pared para no llenarlos de pintura. Eso es una máscara de capa, es el plástico que nosotros vamos a colocar para no afectar algunas zonas de nuestra imagen. Vamos a ver cómo crear una máscara de capa. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar algún objeto que nosotros queremos modificar. En este caso yo voy a seleccionar la taza. Muy bien. Con comando y clic izquierdo yo seleccioné la taza. Lo que debo de hacer ahora es irme aquí al icono de máscara de capa. Cuando yo doy clic aquí, se crea una nueva máscara de capa que está afectando o protegiendo esta parte de aquí. Lo que va a hacer la máscara de capa es que si yo creo una máscara de ajuste sobre esta máscara de capa, vemos que lo único que va a afectar es la parte en blanco. Con la parte de opciones, clic izquierdo, podemos ver esta máscara de capa que lo que nos indica es que la parte negra es el plástico que está protegiendo toda la imagen y la parte blanca es lo que nosotros vamos a estar afectando. Así que me regreso a la imagen y si yo empiezo aquí a modificar mis valores, vemos que lo único que afecto es la taza. Muy bien, yo lo voy a dejar como estaba, ya que es como mejor se adapta esta taza a lo que tengo de fondo. Muy bien, voy a bajar un poco el contraste y ya la tengo nuevamente lista. Excelente, con esto terminamos la lección número 4, en la cual aprendiste qué son las capas, qué tipos de capas tenemos y para qué funcionan. También aprendiste cómo crearlas, cómo eliminarlas y cómo agruparlas, ya sea en carpetas y colores. También aprendimos cómo moverlas dentro del espacio de trabajo, ya sea de forma vinculada o de forma independiente. Así que en la siguiente lección aprenderemos selecciones en Photoshop. Así es, la selección rápida, la varita mágica, selección elíptica, etc. Y gracias a estas selecciones veremos mucho más cómo crear máscaras de capa. Así que yo soy Iván Sánchez, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete para no perderte las siguientes lecciones. Chao.